Buenos días, profesor Cristóbal Sánchez. En este día, mi compañera Yaldín Castillo y yo tenemos el gusto de dar nuestra presentación sobre la conquista española y sus principales características. Este trabajo fue dividido en un índice bajo este orden, que sería como primer punto de introducción, la división de tierra firme, sus primeros gobernadores, la política colonista de España, expedición y conquista de Pereires y Vasco Núñez de Balboa, el avistamiento del Mar del Sur, la fundación de Panamá, diferencias entre Pedreres y Balboa y las autoridades coloniales en América y sus funciones que tenían cada una en ella. Introducción. Inicio de la conquista en tierra firme. La conquista se produjo en América bajo el dominio de la Casa Germano-Austriaca de los Habsburgo que reinaron en España hasta 1701. Inicios de la colonia, cuando son reemplazados en el mando por la Casa Francesa de los Borbones. Tierra firme. Fue el nombre que los conquistadores españoles dieron al territorio americano recién descubierto, visitado por Alonso de Ojeda en lo que hoy es Colombia, en el año 1499, cuando tocó costa en el Cabo de la Vela, península de la Guajira, perdón. Am, la división en tierra firme. 10 años después, en 1509, es cuando la corona española divide la tierra firme en dos unidades, que venían siendo administrativas, que llamó gobernaciones, de Nueva Andalucía y Castilla de Oro. Las dos gobernaciones dependieron en lo judicial de la Real Audiencia, que operaba en la isla española, hoy Santo Domingo. Los gobernadores fueron expedicionarios españoles, descubridores, conquistadores, súbditos de las coronas embestidos por el rey de muy amplios poderes. Actuaban en calidad del supremo jefe militares, jueces civiles y penales. Estaban autorizados para organizar y ordenar expediciones, nombrar capitanes, imponer tributos, designar alguaciles, fundar ciudades, repartir tierras, asignar indígenas a encomiendas. Primeros gobernadores. Nueva Andalucía, ubicada entre La Guajira y el Golfo de Urabá, fue propuesta bajo el mando del gobernador Alonso de Ojeda. Castilla de Oro, comprendida entre el Golfo de Urabá y el territorio de Aragua, Panamá, colindante con Costa Rica, fue puesto bajo el mando del gobernador Diego de Nicueso. ¿Cómo era la política colonial de España? Ok, la política de colonización española en América nos habla de cómo los españoles, al explorar una parte de América, comenzaron a implementar su política gobernante después de la conquista. En especial cuando comenzó la colonización en el territorio americano tras la derrota de los caciques, quienes eran los gobernantes de regiones, y cómo se van perdiendo sus costumbres, creencias y comunidades indígenas, dando lugar a nuevas etnias y nuevos principios de gobernación que se diferencian de una forma radical. Durante la colonización, las comunidades indígenas estuvieron bajo el esclavismo. Primeros pobladores. Recordemos que existen varias teorías acerca de la población de nuestro continente y que más temprano los primeros pobladores del istmo fueron los nahuas, mayas y caribes. Este fenómeno de una invasión humana a Panamá se puede explicar por el carácter del istmo del territorio panameño, uniendo América del Norte con América del Sur, lo cual ha tenido una influencia determinante en el asesor social, histórico y económico de la República de Panamá. Ok, les haré un poco de la expedición y conquista de Pedro Arias y las colonias de Balboa. Ok, Pedro Arias de Ávila
Fue un militar y administrativo español, nombrado gobernador y capitán general de Castilla de Oro en el año 1514. Este marchó a América al frente de una expedición. Tras pacificar el territorio, dispuso varias expediciones para explorar el país y fundó la ciudad de Panamá en el año 1519. Pereira envía en el 1524 a Hernández de Córdoba a la costa del Mar del Sur, este con el apoyo de Hernán Cortés, que tenía intereses de conquista en la región y considerada a su capitán, Cristóbal Dolid, en rebeldía lo somete. Pereira sospecha que Hernández lo traiciona, así las naves que envía lo capturan. El gobernador convocó a la población en la Plaza Mayor. No se trataba de ninguna festividad, más bien había un profundo silencio. Avistamiento del Mar del Sur. El primer europeo en divisar este mar fue el hidalgo y explotador español Andrés Contero II, quien se le ha comunicado a Vasco Núñez de Balboa, quien el 25 de septiembre de 1513 avistó desde una cumbre ubicada en el Istmo de Panamá, después de haber tomado posesión de sus aguas en nombre de la corona española, lo denominó Mar del Sur. Balboa fue el descubridor para la corona española, pero dicho océano ya era conocido anteriormente por los nativos de Polinesia y América, entre otros. La fundación de Panamá. En la decadencia de la ciudad de Santa María la Antigua del Darién dio paso al traslado de la capital de Castilla de Oro a la ciudad de Panamá, fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Ávila, conocido como Pedro Arias, siendo la primera ciudad española en las costas del Mar del Sur u Océano Pacífico y la más antigua de tierra firme que existe hasta nuestros días. La ciudad de Panamá se convirtió también en el punto de partida para la exploración y conquista del Perú y ruta de tránsito para los cargamentos de oro y riquezas provenientes de todo el litoral pacífico del continente americano que se enviaban a España. Diferencias entre Pedrarias y Balboa. Estas tenían una rivalidad fomentada por el mismo rey Fernando el Católico, quien nombró a Balboa gobernador de Coiba cuando ya estaba aquí Pedrarias, con el nombramiento de gobernador de Castilla del Oro. Mientras uno se recordaba como un héroe y tenía una estatua, el otro casi no se hablaba nada en el istmo. Ok, las autoridades coloniales en América y sus funciones de cada uno. En América estaba dividida en virreinatos. Los virreyes representaban directamente al rey en los reinos de Indias. Les correspondían los mismos honores que al rey, pero su cargo no era vitálico. Podía permanecer en su cargo cada 5 años. Sus funciones principales eran de repartir tierra, fomentar la colonización y fundar ciudades, cumplir las leyes del rey y complementarlas con ordenanzas, evangelizar a los indios. También era el jefe supremo militar en su jurisdicción. Era la suprema autoridad en el territorio de su jurisdicción. Capitán general. En las divisiones territoriales de los indios fueron creados, además de los berriteinados, los capitanías generales que estaban a cargo de un capitán general. Eran semejantes a los virreyes, pero no hostiaban sus mismos honores. Sin embargo, tenían una responsabilidad mucho mayor. Los capitanes se situaban donde había mayor resistencia de indígenas o ataques extranjeros como Chile, Venezuela o Cuba. Gobernadores, corregidores y alcaldes mayores. Estos eran subordinados al virrey, estaban al frente de las circunscripciones territoriales pertenecientes a un virreinato. Los corregidores y alcaldes mayores se diferenciaban de los gobernadores por la menor extensión del territorio. Estos eran elegidos por el rey, el virrey o las reales audiencias, presidían los cabildos, entendían en materia judicial y en la apelación de los alcaldes ordinarios, cuidaban el cobro de impuestos,
las fortificaciones militares y no se podían relacionar con sus vecinos debido a que esto podía influenciar al momento de tomar alguna decisión. Al tomar posesión del cargo debía jurar fidelidad y presentar inventario patrimonial al finalizar sus funciones. Actuaban en su gobernación o en la jurisdicción que les correspondía, subdivisiones del virreinato. Eran la máxima autoridad militar y política que hacían cumplir las ordenanzas del virrey, como el cobro de impuestos, fundación de edificios, organizar los cabildos, etc. Reales audiencias. Las reales audiencias eran pequeños organismos de 3, 5 o 7 miembros. Los más importantes eran llamados oidores, los cuales actuaban en materia judicial. El miembro más antiguo de esta institución era el que instituía al virrey en caso de enfermedad, muerte u otra inconveniente hasta ser designado uno. Los cabildos. Esta misma institución también existe en España. Era el gobierno de las ciudades americanas, un organismo colegiado cuya cantidad de miembros dependía de la importancia de la ciudad. Duraba un año en sus funciones. Los regidores eran elegidos por los cabildantes salientes o por los vecinos de la ciudad, hombres casados residentes en el lugar con propiedades. Los cabildantes representaban la parte más sana y distinguida del vecindario. Debían poseer propiedades y linaje. Estaban excluidos de este cargo los moros, judíos, negros, mestizos y mulatos, al igual que los indios. Sus funciones principales eran de realizar obras públicas, vigilar el abastecimiento de la ciudad, controlar el servicio de hospitales, mantener el alumbrado al público, controlar los precios y crear escuelas. Conclusión. La situación de las comunidades indígenas se hizo cada vez más difícil, desmoronándose gran parte de su organización social y muchos de ellos pasando a ocupar los estratos más bajos de la sociedad como asalariados de los colonos. Ok. La expansión española tuvo como principal característica la y sus principales consecuencias fueron, por ejemplo, la de la expansión de la religión católica, que era la religión que por excelencia de los españoles, y su establecimiento permanente en América Hispana, así como la lengua española, adoptada como propia en las antiguas colonias de americanas de España. Podemos concluir con las principales causas de la conquista fueron las siguientes: la reconquista española, la religión, el armamento, el caballo y otros animales, la tecnología, recursos humanos, la, la escritura y las enfermedades. Muchas gracias.